Hola a todos y bienvenidos. Hoy estoy con mi hermana. Hola, ¿Cómo te llamas? me llamo Elisa. Hoy vamos a hablar de dos temas, bueno, de lo que surja en general, ¿de acuerdo? ¿Qué temas son? Pues hemos pensado que vamos a hablar sobre las diferencias entre una ciudad pequeña y una ciudad grande y sobre los gatos, que tenemos ahí a mi gatito Missy. A ver si saluda. Yo creo que Missy, no. cariño, mira. Yo nunca he tenido una mascota y hoy quería preguntarle a mi hermana cómo se hace, cómo hay que tratar a los gatos. A lo mejor me animo y me compro uno. Bueno, lo adoptas. adopto, Mejor adoptarlo. Es verdad. Porque ya lo de comprar animales cada vez se lleva menos. ¿Tú adoptaste? Yo Missy? adopté. A mí me lo trajeron hace 1 año y medio. Me trajeron el gatito, que era así una cosita súper pequeña, una bolita de pelo pequeñísima, y le quise desde el primer momento que le vi. Me enamoré. Me enamoré de mi gato. Enamorarse. Perfecto, pues nada, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Muy bien. ¡Empezamos! Vale, Elisa, vamos a primero presentarte, ¿de acuerdo? Ya he dicho que eres mi hermana, pero cuéntanos dónde vives, a qué te dedicas y dónde trabajas. Pues yo me llamo Elisa, tengo 30 años, hice el otro día 30 años. ¿Su Ya no cumpleaños? puedo decir 29, ya tienen que ser 30. Su cumpleaños es en diciembre y es que, claro, no lo he explicado. Estamos en diciembre y yo por eso estoy en España, estoy de vacaciones. Mirad qué sol hace en España. Aunque parezca primavera, es diciembre. De hecho, estamos a 29 de diciembre, estamos a 2-3 días de Nochevieja, Año Nuevo. Que si queréis saber más sobre todas estas fechas, Nochevieja, Año Nuevo, tenéis que ver el vídeo que hice con mi amigo Miguel, que tú también conoces a Miguel. Sí, y también lo vi. Lo dejamos por aquí, Eso. por algún lado. Muy bien. Perfecto. Bueno, perdona que te he interrumpido. Cuéntanos, ¿quién eres tú? Vale, tengo 30 años, perdón, tengo 30 años, soy profesora, vivo en Guadalajara, que es esta ciudad tan bonita, que algún día podrías hacer un tour para enseñárselo a la gente de YouTube, para que vean cómo es Guadalajara, las cosas más importantes, los monumentos más importantes. A ti te ¿verdad? parece muy bonita, pero hay distintas opiniones. Claro, no, a mí tampoco me parece muy bonita. Hay ciudades mucho más bonitas aquí en España, pero sí que es verdad que hay monumentos interesantes que yo creo que merece la pena sacar. Soy profesora de niños de secundaria, de adolescentes ya, de 12 a 18. Y ella vive aquí, en Guadalajara, que es esta ciudad pequeña cerca de Madrid, pero trabajas en otra ciudad. Sí. O sea que tú has elegido vivir en una ciudad pequeña. Yo he elegido vivir en una ciudad pequeña porque una ciudad como Madrid, los alquileres están mucho más caros. A veces no te lo puedes permitir. No te puedes permitir vivir en una ciudad grande como Madrid muchas veces con el sueldo que tenemos. O a lo mejor puedes permitírtelo, pero no puedes pagar más cosas. Todo lo que ganas, al final te lo gastas en el alquiler y en los gastos de la casa. Efectivamente, esa es la primera ventaja de vivir en una ciudad pequeña, que normalmente pagas menos alquiler. Los alquileres son más baratos. Sí. Siguiente ventaja, ¿por qué elegiste vivir en una ciudad pequeña? Bueno, como sabes, porque somos hermanas, mis padres, sí, nuestros padres pues nos han criado aquí, siempre hemos vivido aquí y es un poco a lo que te acostumbras, a vivir en una ciudad pequeña, es una ciudad muy tranquila, es bastante cómoda, tiene todos los servicios que necesitas. También yo creo que el caso de nuestra ciudad en cuanto a servicios y en cuanto a tiendas es peculiar. ¿Por qué digo esto? Porque estamos a 50 kilómetros de Madrid. Claro. O sea, si necesitamos algo especial que no encontramos aquí... Madrid está muy cerca. Claro, Madrid está muy cerca. No es como una ciudad que además está Como puede alejada. ser Soria. Soria O está más Cuenca. alejada de una Claro. ciudad grande. Sí. Exacto. Entonces, por eso yo creo que es un poco distinto. Tenemos más ventajas al estar cerca de Madrid. Sí. Podemos tener más ventajas y menos inconvenientes de vivir en una ciudad pequeña. Eso es verdad. En cuanto al ocio, yo sí que veo que Guadalajara le falta un poquito de temas de ocio, teatros, actividades. Se queda corta Guadalajara En ese sentido se queda corta, Sí. es verdad. Vale, entonces una ventaja los alquileres. Sí. Otra ventaja la tranquilidad. Ujú. No hay ruidos. En el parque hay poca gente, como Sí, veis. sí, bueno, hay gente que no sabe muy bien cómo educar a sus perros, pero es que hemos tenido un incidente con el gordo. Lo llama Pero gordo porque gordo es una manera también cariñosa. de llamar a tanto animales como a personas. Sí, Más a personas, yo creo. no, animales, También. gordito, gordita, goldito, goldita. Vale, venga, otra ventaja. Más ventajas de vivir en Guadalajara. A ver, yo para mí, pues eso, tengo aquí a mi familia, tengo a mis amigos de toda la Bueno, a mí vida.
Bueno, menos a mi hermana, pero tengo a mis padres y tengo a mis amigos de siempre y eso pues se agradece, ¿no? Mira, gordo, saluda. Me puedo pagar el alquiler, puedo vivir yo sola, no tengo por qué compartir piso con nadie si no quiero. Es verdad que de trabajo muchas veces te tienes que ir a Madrid, porque aquí no suele haber tanto trabajo, aunque sí que es verdad que en Guadalajara, para temas de logística, sí que hay mucho trabajo, para pues eso, logística, almacenes, fábricas. También, de nuevo, como consecuencia de estar cerca de Madrid. Claro, también, exactamente. Es una ventaja de estar cerca de Madrid. Tienes la Nacional 2, ¿no? Ese es el nombre de una autovía. Una autovía es una carretera muy grande. Sí. Entonces hay una autovía que une Guadalajara con Madrid. Entonces todo el corredor del Henares está lleno de almacenes, de fábricas, de empresas, donde producen, el suelo es más barato, no les cuesta tanto a los empresarios invertir ahí, y luego la carretera pues es directa, de Guadalajara a Madrid. No sé, no se me ocurre nada más. ¿Y tú por qué no decidiste vivir en Madrid? Porque tu trabajo está a la misma distancia de Guadalajara que de Madrid. ¿Y por qué elegiste Guadalajara antes que Madrid? Vale, pues punto número 1, Madrid es muy caro, como ya he dicho, entonces es muy difícil vivir en Madrid. Punto número 2, no conozco a tanta gente. Sí que es verdad que tengo muchas amigas que se han ido a vivir a Madrid, porque los trabajos, pues si los tienes al lado de casa, mucho mejor que estar yendo y viniendo todos los días, 1 hora o hora y pico de viaje. La verdad es que no, y comerte el atasco. Comerte el atasco, ¿vale? Tengo una pregunta, ¿tú te comes muchos atascos a diario? Me como el atasco todos los días. Perfecto. Vale, pues si no se te ocurre ninguna ventaja más, vamos a pasar a hablar de las mascotas. Vale, sí. Vale, ya nos has dicho que llevas 1 año con Missy. Sí, 1 año y pico. En marzo hará 2. Ah, vale. ¿Y qué es lo que más te gusta de tener una mascota? Pues la compañía que te hace, lo feliz que a veces parece que se pone cuando te ve, no siempre, la verdad, porque los gatos demuestran los sentimientos como bastante de forma distinta a los perros, ¿no? Pero sí que es verdad que se alegra cuando te ve, es bastante cariñoso, se te pone así la cabecita para que le acaricies, te ronronea. Ronronear. Ronronean, los gatos ronronean, los perros ladran, los gatos maullan y ronronean, sí. Que es cuando se te pone así para que tú la acaricies. Ahora me tendrías que acariciar, así. Lo que pasa es que el mío es muy peculiar, entonces se te pone así para que la acaricies, mira, así, para que la acaricies, y ahora no lo va a hacer porque está muy distraído, pero de repente te muerde, te da un bocado, un bocado. Un bocado. Un bocado, sí, yo digo bocado, pero se dice bocado, es verdad. ¿Qué es lo peor de tener un gato? Bueno, pues para mí lo peor de tener a este gato, yo me imagino que no todos los dueños, para enseñar al gatito, vale. Lo peor de tener a este gato, que me imagino que no todos los dueños de gatos habrán pasado por lo mismo, es que este en concreto tiende a comerse todo lo que ve. Todo lo que le quepa por la boca, todo lo que pueda tragar se lo come. Matemático, de verdad, ¿eh? Matemático significa... Siempre es así. Sí, de manera automática siempre. Sistemática, automática, matemático, es matemático. Bueno, el caso es que todo lo que le entra por la boca se lo termina comiendo y le he tenido que operar ya 2 veces. Qué barbaridad, pobrecito. Pobre mi niño, la verdad. Lo pasa fatal. Le ponen aquí una vía, le abren, de hecho ahora ya no tiene marca, pero antes aquí tenía una marca de que le tuvieron que abrir para abrirle el intestino, sacarle lo que le producía la obstrucción intestinal y después le tuvieron que volver a coser. Una vez se comió gomas del pelo y desde entonces ya tengo 1 o 2 y otra vez se tragó hilo dental. Sí, muy gracioso, pero yo lo paso muy mal. Yo lo paso muy mal cuando le veo así en la jaulita esa del veterinario. Así que lo peor para mí de tener una mascota es eso, es tenerle que operar, que lo paso muy mal. Y desde entonces ya llevo muchísimo cuidado, porque sé que la culpa es mía, soy consciente de que la culpa es mía. Aunque sí que es verdad, hay que decir en mi favor, que es que sabe abrir los cajones, sabe abrir la papelera donde estaba el hilo dental, se lo lleva, es que es muy espabilado, ha salido a mí. Vale, Elisa, pues yo creo que ya hemos hablado bastante. Sí. ¿Hay algo más que quieras añadir? Nada, que os animéis a tener un gato.
Es una preciosidad. Adoptar, sí. Adoptar un gato. Perfecto. Pues nos despedimos, no sin antes decir que se suscriban al canal, como tú, que estás suscrita. Subscribe, like and share. Todo. ¿Qué pasa? Thumbs up, ¿no? A ver, me río porque en español usamos pocos anglicismos, no es como en otros idiomas. Ah, ya, pero yo si sigo a alguna youtuber, bueno, no, la verdad que no sigo a muchas, te sigo a ti porque eres mi hermana, pero dicen eso, thumbs up, subscribe and share with friends, no sé. Sí. Pues yo lo mismo. Vale. International. También hay una newsletter a la que tú no estás suscrita todavía, pero que vosotros os podéis suscribir en el enlace que dejamos abajo. Adiós. Chao.